Hola, ya estamos aquí en otro episodio más de la Biblioteca del Pastor. El día de hoy estábamos ya revisando algunos temas relacionados a la teología, ¿no? Teología sistemática para ser más precisos. Y el día de hoy, más que un libro de teología, voy a compartirles un libro de bibliología, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? Pues porque me parece que la bibliología es importantísima para construir sobre esa base todo lo que vamos a hablar acerca de la teología. ¿No? Bueno, los creyentes evangélicos consideramos que la Biblia es la palabra de Dios y no tenemos mayor problema para ir construyendo sobre eso, pero de todas maneras es importante um, revisar este aspecto, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años, décadas diría yo ya, ha habido una controversia bastante marcada al respecto de la inerrancia de la Biblia, ¿no? Han habido y hay todavía un montón de críticas al respecto de si la Biblia contiene errores, no contiene errores, se contradice con los hallazgos científicos, tiene inconsistencias consigo misma. Y entonces estas críticas surgen sobre todo en círculos liberales o círculos académicos eh, que pues no creen en el aspecto sobrenatural de la palabra de Dios. Y esto podría traer confusión a la iglesia, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el día de hoy yo quiero hablarles acerca de este libro. Este libro es una versión electrónica de la inerrancia bíblica, ¿no? Este es un ensayo que fue escrito por Andrés Mesmer y José no, bueno, no sé cómo se pronuncia, José Uwe Hutter. Y quiero decir que esto debe ser de lo mejor que yo he leído al respecto de inerrancia bíblica. Este es un tema que me interesa mucho hoy por hoy. Um, cobró interés para mí ya hace un buen tiempo. Uh, y en ese sentido, pues he estado buscando material. Estuve buscando material para poder hablar al respecto. Y dentro de todo lo que he leído, esto es de lo mejor que he encontrado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay que prestarle atención a este libro? Bueno, por un par de razones bastante potentes, ¿no? Pero una de ellas son los autores. Andrés Mesmer es licenciado en la Faith Baptist Bible College. No encontré exactamente en qué es su licenciatura, pero por la institución en la que estudió entiendo que es licenciado en Biblia, ¿no? En Biblia. Además tiene un máster en divinidades. Y aquí ya comienza a ponerse interesante la cosa, porque todo máster en divinidades tiene pues de todas maneras un componente de idiomas y no es menor, ¿no? Un máster en divinidades dura más o menos 2 años, lo cual te da 4 ciclos para estudiar bastante hebreo, bastante griego, ¿no? Que va a ser importante a la hora de estudiar la cuestión de la inerrancia bíblica, ¿no? Y además tiene un doctorado en la Evangelical Theological Seminary, ¿ok? Entonces también tiene algo de teología ahí, lo cual es otro segundo componente, un segundo componente importante en el estudio pues, de la inerrancia bíblica, ¿no? Pero ahora mira el perfil de José Guter, ¿no? Este hombre es todavía mucho más, diría yo, académicamente preparado. Él tiene una licenciatura en teología en Basilea, pero además tiene un máster en teología. En teología, tú no solamente tienes que saber los idiomas, sino que toda maestría en teología va a tener componentes de crítica textual en los idiomas originales. O sea, no basta con saber, necesitas dominar el idioma original bíblico y la parte gramatical sobre todo, ¿no? ¿Qué más? Luego de haber hecho su licenciatura y su máster en teología, este hombre se especializó en lenguas bíblicas, ¿no? En griego, en arameo, en hebreo. Entonces acá ya estamos hablando de palabras mayores. Y además corona su perfil con un doctorado en divinidades, ¿no? Entonces, al margen de la postura que tú tengas, porque ciertamente en el mundo evangélico hay una gama de posturas al respecto de la inerrancia bíblica, ¿no? Uh, pero al margen de la posición que tú tengas, estos dos hombres, con la graduación que tienen, con el grado académico que tienen, definitivamente se convierten en voces que debemos escuchar con atención, al margen de la postura que tú tengas. ¿Ok? Ahora, dicho esto, ya quiero entrar a revisar un poquito lo que tiene el libro. En la carátula nada más te puedes dar cuenta cómo va a abordar este trabajo Andrés y José, ¿no? Por un lado, van a hacer un ensayo sistemático. ¿Sistemática qué cosa es? Básicamente voy a analizar todos los versículos que yo puedo encontrar en toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, para revisar qué dicen al respecto de la inerrancia. Por otro lado,
el ensayo exegético tiene que ver ya con analizar la gramática, analizar la parte histórica y sobre todo en el idioma original, versículos clave para entender qué quiso decir el autor original cuando escribió estos versículos y qué quiso que entendiera su audiencia, ¿ok? Y finalmente vamos a ver pues, la parte histórica, que también es súper importante, ¿ok? La parte histórica, pues, en la parte histórica se va a analizar lo que ha creído la iglesia desde sus albores hasta el día de hoy. Y pues, aunque hay personas que no le tienen mucha fe a este análisis histórico, la verdad es que por mi parte, yo más bien le doy mucho valor, en el sentido de que debemos reconocer que a lo largo de la historia de la iglesia han habido hombres muy capaces, muy inteligentes, cientos de hombres que han pasado horas, han pasado días, semanas, meses o inclusive años debatiendo y discutiendo estos temas. Y entonces creo que el aspecto histórico de lo que creyó la iglesia tiene mucho valor, ¿no? Ya hay gente muy inteligente, muy capaz, muy dotada, que ha discutido esto por años. Entonces también haríamos bien en prestarle atención. Dicho esto, sin más vuelta que darle al asunto, vamos a ver rápidamente el índice. Bueno, ahí está la referencia a que el libro me pertenece. Esta es una carátula, ¿no? La inerrancia bíblica, por Andrés, José Guter, etc. De editorial CLIE. Y aquí vemos pues algo del copyright, ¿verdad? Este libro es, además, es nuevo y eso es buenísimo. Comprar libros de teología actuales es muy bueno en el sentido de que va recogiendo los últimos descubrimientos, las últimas discusiones y sobre todo las últimas conclusiones a las que vamos llegando como una gran comunidad teológica global, ¿no? Eso es importante. Bueno, ahí el ISBN y algunos temas de identificación del libro, ¿no? Y acá pues nos menciona ya algo de lo que yo he comentado acerca de los autores para llegar luego al contenido. Ahora, voy a hablar rápidamente nada más lo que tiene este libro, ¿ok? Hay una introducción, ¿no? Se nos comenta que a fines del siglo pasado pues hubo en Chicago una gran reunión de evangélicos y se publicó un documento llamado la Declaración de Inerrancia Bíblica de Chicago, ¿no? Y esto tuvo un gran impacto sobre todo en los Estados Unidos. Sin embargo, Latinoamérica seguía como una especie de vacío al respecto de qué cree la iglesia con respecto a la inerrancia, ¿no? Y entonces este libro te va contando un poco de que ese es el objetivo de ellos, ¿no? Cubrir esa necesidad en Latinoamérica, ¿ok? Y luego ya va a abordar el tema de la inerrancia, ¿no? Y la naturaleza de la Biblia. Para lo que me gusta de esto es que primero te va a explicar cómo lo va a abordar, ¿no? Explica que hay tres formas de argumentación, ¿no? La argumentación deductiva, que es partir de algún principio general para ir derivando conclusiones hacia lo particular. La inductiva, que es todo lo contrario, partes de los casos particulares para ir construyendo el principio general. Y la lógica abductiva, que es la que van a usar ellos, es aquella que parte del principio general para ir deduciendo, valga la redundancia, temas particulares, pero contrastando esto con casos particulares e incluso abierto a revisar pues, ¿no? Este principio general, ¿no? Ahora, aquí sí me quiero detener un instante porque me parece súper importante la forma en que estos autores van a abordar el tema de la inerrancia. Yo decía, va a ser una lógica abductiva, que básicamente es una combinación de la deductiva y la inductiva, y van a empezar planteando un silogismo, ¿no? Este silogismo va a tratar de demostrar primero que las palabras de Dios son verdad, segundo, que la Biblia es palabra de Dios, y tercero, el por lo tanto, ¿no? La Biblia es verdad. Repito, las palabras de Dios son verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es verdad. Entonces, a partir de ahí, ellos van a ir construyendo su caso, ¿no? Y como ellos ya lo han comentado, lo van a hacer pues de forma sistemática, ¿no? De modo que para hablar el tema, los temas relacionados a la palabra de Dios como verdad, van a acudir a la Escritura y nos van a mostrar cómo la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, explican varias cositas, ¿no? Como que Dios es verdad en su carácter, Dios no miente, las palabras de Dios son verdaderas, las palabras de Dios son santas, las palabras de Dios son limpias, las palabras de Dios son puras, y van a comenzar a recoger todos los versículos. Ahí están haciendo la sistemática para llegar a la conclusión de que Dios es verdad tanto en su carácter como en su palabra. Luego van a pasar al segundo punto del silogismo, en donde van a tratar de demostrar que la Biblia es la palabra de Dios.
Y nuevamente van a explorar cómo la Biblia misma declara primero su origen divino, luego van a explorar cómo la Biblia misma afirma su carácter autoritativo, ¿no? Y acá van a ver pues cómo el Antiguo Testamento valida Antiguo Testamento, cómo el Nuevo Testamento valida Antiguo Testamento y cómo el Nuevo Testamento valida Nuevo Testamento. ¿Ok? Van a escoger nuevamente una serie de versículos para poder sostener que la Biblia declara su carácter autoritativo. Y luego van a hacer referencia a las palabras del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y van a mostrar cuál era la consideración que Jesús tenía con respecto a la Biblia. Y eso nos va a llevar a la conclusión, pues, de que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Van a hablar también un poco acerca, a ver, vamos a ir avanzando aquí. Van a hablar acerca un poco de la inspiración verbal, ¿no? Eso quiere decir básicamente que Dios inspiró palabras, no ideas, no sentimientos, no sensaciones, sino palabras. Pero además van a explorar el tema de la inspiración plenaria, como puedes ver ahí en el punto 4.3, ¿no? La inspiración plenaria, ¿qué cosa quiere decir? Que toda la Biblia, cada frase, cada palabra, inclusive cada signo de puntuación, ha sido inspirado por Dios. Ahora, acá hay una aclaración importante que hay que hacer. Eso no quiere decir que Dios haya dictado y los autores bíblicos hayan hecho como una secretaria, simplemente redactando, copiando, ¿no? Sino que Dios aprovechó, se valió de la libertad, de la creatividad, de la voluntad de los seres humanos para de alguna forma misteriosa asegurarse de que la Biblia en forma plena sea su palabra, ¿no? Entonces pues hablamos ahí de una inspiración verbal plenaria, ¿ok? Y con eso estaríamos validando el segundo punto del silogismo. Recuerda que todo parte de este silogismo, ¿no? Dios, las palabras de Dios son verdad, la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto la Biblia es verdad, ¿ok? Entonces, luego en el punto 5 ellos ya van a llegar a estas conclusiones, ¿no? Por lo tanto la Biblia es veraz. Y recuerda que hasta este momento todo está siendo a partir de la teología sistemática. Nuevamente, la teología sistemática es agarrar toda la Biblia, coger todos los versículos relativos a un tema y tratar de organizarlos de forma que podamos llegar a conclusiones razonables, ¿no? Entonces, en el punto 5 ellos ya llegan a la conclusión, pero hacen algunas cosas son señaladas aquí, ¿no? Primero, que la Biblia es veraz en sus autógrafos originales. Esto es importante, ¿no? A veces hablo con creyentes y escucho decir, pues que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y no sé qué. Y de pronto eso confunde un poco porque ellos le dan un carácter de autoritativo o de, ¿cómo decirlo? Porque no quiero confundir a los oyentes, ¿no? Pero consideran que, por ejemplo, una Reina Valera, acá tengo una Reina Valera, ¿no? Ellos consideran que una Reina Valera es tal cual la palabra de Dios inerrante. Y de pronto cuando empiezan a encontrar algún error, yo una vez encontré un error gramatical, en realidad, era un error ortográfico, mejor dicho, ¿no? De pronto se asustan y se preocupan, pero en realidad no nos damos cuenta de que la Biblia, por supuesto que es inerrante, pero en sus autógrafos originales. ¿Eso qué quiere decir? En los documentos que se escribieron originalmente. De por sí, los manuscritos que hoy nos sirven como fuente para las traducciones modernas ya son copias, ¿no? Entonces la cuestión viene así. Lo primero que se escribió son los autógrafos, el documento original. De esos ya no queda ninguno. Y en base a esos autógrafos se hicieron copias, que son los manuscritos. De esos sí tenemos un montón, ¿no? En el caso del Nuevo Testamento inclusive hay más de 5.000 manuscritos, ¿no? La Biblia definitivamente es uno de los libros que tienen mayor peso documentario, ¿ok? Y a partir de estos manuscritos, que ya son copias, se han ido haciendo las versiones más modernas. De por sí, traducir ya de griego o de hebreo al inglés, al alemán, al francés, al castellano, es una segunda traducción. Voy a decirlo así, es traducción de traducción. Ahora, para que se queden tranquilos, podemos estar seguros y garantizar de que estas copias y estos trabajos de traducción han sido bastante potentes, ¿no? Los últimos descubrimientos arqueológicos y los avances también en cuanto al estudio de idiomas y etcétera, pues nos han dado esa garantía que de hecho va en aumento. De modo que podemos decir que por supuesto que la Biblia moderna que tenemos hoy en nuestras manos es confiable absolutamente, pero cuando hablamos de inerrancia tenemos que ser claros. La Biblia es inerrante en sus autógrafos originales, ¿ok?
¿Qué más? Cuando es interpretada correctamente, por supuesto. No basta con tener un documento que sea inerrante porque es la palabra de Dios, sino que además es importante que el intérprete haga un buen trabajo de interpretación. A veces alegorizamos partes de la Biblia que son literales y a veces literalizamos partes de la Biblia que son alegóricas. Eso es un error, ¿no? Y entonces ahí empezamos a generar errores doctrinales y el problema no surge en la Biblia, el problema surge en el intérprete, ¿ok? Además, cuando todos los hechos son conocidos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los descubrimientos. Hay cuestiones, sobre todo proféticas y de temas relacionados al futuro, pues que son sujetos a error, porque justamente no tenemos la certeza de lo que estamos diciendo, más bien estamos haciendo el mejor esfuerzo por interpretar, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, pues explica lo que no es la inerrancia, ¿no? Para luego pasar ya a un segundo gran capítulo que es ya la exégesis de textos clásicos. Aquí básicamente el autor va a analizar dos textos, ¿no? Primero va a analizar 2 de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios, etcétera, ¿no? Y luego va a analizar 2 de Pedro 1, 19 al 21. Ahora, ¿qué cosa es la exégesis? La exégesis ya no es que yo agarro todos los versículos, los organizo, veo cómo conversan, cómo dialogan entre sí y hago todo un sistema. No, ya no es así. La exégesis más bien es que yo agarro un versículo y empiezo a analizar su contexto histórico, empiezo a analizar sus funciones gramaticales, por supuesto en los idiomas originales, aquí los autores, y por eso decía yo, es tan importante que tengan maestrías, doctorados, especializaciones en griego, en hebreo, porque ellos van a analizar a ese nivel esos versículos de 2 de Timoteo y 2 de Pedro. Y van a tratar de extraer de ahí qué es lo que la Biblia quiere decir al respecto de su naturaleza inerrante, ¿no? Ambos textos son relacionados a eso, ¿no? Ya te decía, 2 de Timoteo es este que dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y 2 de Pedro, pues, es este versículo que dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Entonces, ese va a ser el análisis exegético que se va a hacer en este punto. Y luego ya vamos a entrar a la parte más bien histórica, ¿no? Se va a analizar qué es lo que pensaba la iglesia primitiva, se va a analizar también cómo se cerró el canon bíblico. Eso también es importantísimo, ¿no? Porque la gente a veces se pregunta, ¿cómo sé yo que todos los libros que tenían que estar están? O en todo caso, ¿cómo sé yo que no hay algún libro que falte en la Biblia, ¿no? Y de ese tema se ocupa el asunto del canon, ¿no? Por eso es tan importante revisar cómo se cerró ese canon, cuáles fueron los criterios para decidir este libro no es, ¿no? Y cerrar finalmente la palabra de Dios, ¿no? Se va a analizar el canon del Nuevo Testamento, se va a analizar el canon del Antiguo Testamento, y finalmente vamos a entrar en un capítulo 5 que tiene los documentos relacionados a la Conferencia Internacional de la Inerrancia Bíblica, esta que se llevó a cabo en Chicago, y que tuvo como consecuencia pues este documento, ¿no? De la Declaración Bíblica la Declaración de la Inerrancia Bíblica de Chicago, ¿no? Entonces, nuevamente, me parece que este es un libro muy buenísimo. Yo la verdad es que me quito el sombrero. Particularmente es de lo mejor que he encontrado y mira que inclusive está en castellano, ¿no? A veces nos cuesta un poquito leer en inglés, pero está en castellano y está disponible en su versión electrónica. En las versiones electrónicas los libros son muy baratos. Este me costó algo así como que $10 o algo así. Lo compras en el portal, en el website de CLIE y te lo descargas pues, en tu teléfono, ¿no? Yo lo tengo aquí en mi teléfono, de ahí lo he estado visualizando. Y creo que va a ser una bendición si lo lees. Es un libro cortito, no es muy largo, la verdad. Es muy fácil de leer, me gusta. A propósito, esto está disponible para el lector de Apple, ¿ok? Yo no lo tengo en Kindle, yo lo tengo en Apple. Y lo que me gusta de Apple es que tiene una apariencia mucho más sofisticada, moderna, que la de Kindle, valgan verdad, ¿ok? Ahora, lo que no me gusta es que la animación esta de pasar las hojas, no sé si se puede ver ahí, vamos a ver si se puede ver. No, me está costando. Ahí. La animación de pasar hojas es un poco como lenta, ¿no? Como que está lenta. Entonces, esto es lo que no me gusta de esta aplicación. Pero después la apariencia es muy simpática. Y ya dije, es un gran libro. Es fundamental para entender el resto de la teología. O no para entenderlo, pero para ganar un poco de confianza y seguridad, ¿no? De que definitivamente estamos construyendo nuestra teología sobre la palabra de Dios y que la palabra de Dios es verdadera, ¿ok? Espero que te haya gustado esta revisión, este comentario.
Si tienes algún tema del que te gustaría que hablemos, no te olvides ponerlo en nuestra zona de comentarios o comunicármelo por interno, ¿ok? Conmigo será hasta la próxima. Adiós.